cuando vino Colón, encontró en las orillas de la playa de Veracruz a unos hombres y mujeres vestidas de blanco, preguntándoles de la armadura de sus chinampas. Le enseñaron que era chapopote. Con eso armaban sus canoas. Posteriormente, en las compañías Royal y otras se dieron cuenta, por información de los mexicanos, que en los determinados lugares de México había chapopote. Investigando, encontraron que efectivamente allí había una riqueza. Hicieron tratos esas compañías con los mexicanos, los gobiernos de ese entonces, y empezaron a trabajar. Para el efecto, el gobierno de ese entonces convino con ellos que explotaran las compañías durante 10 años, entregándoles a los mexicanos cierta cantidad de dinero. Las estuvieron explotando, pues, durante esos años. La gente que había de trabajar eran indígenas. A esos indígenas les pagaban unos cuantos centavos y trabajando todo el día. Así siguieron todo lo que era lo mejor o la técnica, la hacía los mexicanos. Hacia los americanos, ya los mexicanos los empleaban en otras cosas, pagándoles unos cuantos pesos nada más. Me parece que como 6 o 7 pesos diarios, trabajando 10 horas. Así siguió. Vienen los gobiernos, como fue el de Cárdenas. Se empezaron en los ferrocarrileros, los empezamos a organizar. La mayor parte de los jóvenes ingresamos a la juventud socialista. Imbuido de esas teorías, Cárdenas empezó a escudriñar, porque tenía muchos enemigos, que fue en 1938. Pero mucho antes de eso, se levantó en armas el general Escobar, de ideas católicas, en contra de Cárdenas, porque no era posible que un hombre viniera a destruir, según ellos, la industria petrolera. Para eso, ya en ese tiempo, había muchas convulsiones dentro de los trabajadores petroleros, porque hubo muchos paros y muchos movimientos, porque les pagaban muy pronto. Al ver esa lucha entre los trabajadores petroleros y las compañías, entonces él ideó de privatizar, de nacionalizar la industria petrolera. Y así fue como él se revistió de este valor y se consumó la cuestión de la nacionalización del petróleo. Enseguida
pasó con los ferrocarrileros y nos lo dio Ferrocarriles como cooperativa para que lo trabajáramos los ferrocarrileros. Se venía perdiendo 10 al 20% cuando estaban en poder de las otras compañías, ferrocarriles. Cuando nosotros tomamos la industria, floreció. En lugar de esas pérdidas que había, eran ganancias. Viene un momento entre todo el aglomerado ferrocarrilero de conciencia que llegamos a decir todos, no vamos ya a cobrar tiempo extra. El que se quede trabajando en una máquina no firmará la boleta de tiempo extra, sino ya estamos cooperando, trabajando en una industria ya que es del Estado, es del pueblo. Ningún obrero se salía, abandonaba su trabajo 2 o 3 o 4 minutos o más, como antes hacía, sino que todos nos dedicamos al trabajo. Eso es importante de creer cómo el trabajador, cuando ya se encuentra emancipado, dice, yo estoy trabajándole al pueblo. Y él pensaba ya en enriquecer la industria. Siguiendo la lucha de Cárdenas, lo más importante que se tiene de la industria petrolera es la conciencia que surgió en el pueblo de que esa industria, en primer término, se reconocía que era del pueblo. Y faltando lo importante que era de una deuda que se tenía con las compañías petroleras, que era necesario para completar la nacionalización, el pueblo dándose cuenta que no había dinero, entonces la gente misma reaccionó y rápidamente, donde quiera surgió de diferentes clases sociales que daban su reloj, cualquier prenda, cualquier anillo, y en cuanto la gente del pueblo daba sus gallinas, daba sus animalitos para ayudar a completar la deuda que se tenía con las compañías. Así se hizo, desde luego muy significativo, en el sentido que como la gente reaccionó en el patriotismo. De allí se desprende que si toda esa gente que ya no existe, que fue otra generación, se levantara en este momento y supiera que tenemos ese mismo problema cuando ellas vivieron, ya no darían como lo dieron, sino ya que ya harían otra cosa, de levantarse, pero ya no sería como ese tiempo, forma pacífica y cooperando. Ya sería de otra manera la lucha que podían hacer. Entonces se nos pone el ejemplo de cómo se gana lo que es nuestro. Entonces la cuestión del petróleo tiene una importancia, desde luego, nacional. Por eso, ahorita en este momento, la mayor parte de la gente, sin ni sabiendo muchas veces lo que es el petróleo, se solidariza con el movimiento petrolero. Y esa es la importancia que tiene pues esa industria que esté al lado del pueblo, es precisamente reconocer que las riquezas que hay aquí es el arma, las riquezas que hay aquí, como es la industria petrolera, pertenece a la nación. Y así la lucha seguirá como en este momento,
hasta sus últimas consecuencias, no sabemos en qué ir a parar. Pero la consigna es luchar por el petróleo hasta el final. Entonces eso es con relación a la industria del petróleo.